Buenos días con todos. Gracias por invitarme nuevamente a participar en esta sesión. Bueno, pido disculpas porque estoy un poco resfriada, pero intentaré llegar hasta el final de la presentación. Esto es un taller, ¿vale? Entonces me gustaría que aquí yo hablar poco y que interactuemos bastante, ¿vale? Entonces necesito que se conecten para hacer unos casos clínicos. Antes de empezar, unas pequeñas pinceladas sobre lo que son las enfermedades renales hereditarias. Como ya sabemos, seguramente la mayoría de los que estamos aquí, la enfermedad renal hereditaria son enfermedades infradiagnosticadas. A nivel del grupo español, pues en el último congreso que presentaron los datos, tenemos que en menos del 5% de pacientes con enfermedades renales hereditarias llegan a la enfermedad renal crónica, a insuficiencia renal crónica terminal. Sin embargo, hasta el 8% de los diagnósticos es de nefropatía no filiada. Si sumamos todo esto junto con la poliquistosis renal, llegaríamos más o menos a un 20% de pacientes que podríamos estar delante de enfermedad renal hereditaria. ¿Y qué pasa con las causas vasculares? Dentro de estas incluye la hipertensión. El diagnóstico de nefrangiosclerosis ya veremos más adelante que es un poco, que está quizás mal establecido. Y a nivel europeo, esto es un poco más antiguo, es del 2021, pues lo mismo. Y aquí incluso yo me atrevería a decir un poco peor, ¿no? Porque alrededor del 28% de causa de gente que llega a enfermedad renal crónica terminal son de causa no conocida o, bueno, datos faltantes. Y hablábamos previamente sobre la hipertensión, ¿no? La hipertensión, la nefropatía hipertensiva, es un diagnóstico que es muy poco específico y muchas veces lo asignamos porque ya no tenemos ningún otro diagnóstico sobre la mesa. Entonces, ¿qué pasa? La enfermedad, cuando los pacientes llegan a nuestra consulta ya con enfermedad renal crónica, la mayoría tienen hipertensión, pero esta hipertensión ¿es causa o es consecuencia? Como ya sabemos, la enfermedad renal crónica per se causa hipertensión y la nefrangiosclerosis es un diagnóstico de presunción, es decir, hay que excluir otros diagnósticos, pero muchas veces hemos excluido también el diagnóstico de nefropatía hereditaria o no lo hemos hecho. Entonces, yo siempre digo esta frase, si no lo sospechamos, no podemos diagnosticarlo. Entonces, les propongo que lo sospechemos en la consulta. ¿Y cómo podemos sospecharlo? Pues podemos hacer un esquema mental, quizás, de la unidad funcional glomerular o de la unidad funcional renal a nivel glomerular o a nivel tubular y basándonos en esto, pues mirar si estamos frente a qué estamos, ¿no? O podemos hacer un gran grupo de datos y agruparlos por si tienen un patrón quístico, si tienen un patrón glomerular, si estamos delante de una glomerulopatía o si estamos delante de un cuadro sindrómico. Entonces, para ver cómo vamos diagnosticando esto, traigo unos casos, ¿vale? Que iremos respondiendo. Nuestro primer caso es una chica de 38 años, no es hipertensa, no es diabética, hizo un episodio aislado de litiasis renal y la derivan a nuestra consulta por una proteinuria de en torno a 1 gramo y medio, sin insuficiencia renal y microhematuria dismórfica aislada. El estudio inmunológico que se le realizó fue normal y la ecografía, además de esta litiasis, no tenía quistes y era normal. ¿Qué haríamos como primera opción diagnóstica? Y aquí tenemos que responder. ¿Vale? La mayoría de personas hablaría sobre su familia. Gracias, porque estamos en un foro de hereditarios. Yo creo que a lo mejor en un foro de glomerular solicitaremos una biopsia renal. Nosotros, en aquel entonces se solicitó una biopsia renal, ¿vale? Y la biopsia renal fue a nivel de microscopía óptica y de inmunofluorescencia pues un poco inespecífica. La microscopía óptica tenía un poco de aumento de la matriz mesangial, nada muy específico. La inmunofluorescencia, un mínimo depósito de C3 a nivel de mesangiosas. Y la microscopía electrónica sí que nos daba un diagnóstico de membrana basal glomerular adelgazada. Pero también, más adelante, algún nefrólogo que hacía genética pues, decidió hablar sobre la familia. Y esta paciente tenía 3 hermanas. Una hermana tenía proteinuria de alrededor de 1 gramo con función renal normal y microhematuria. La otra hermana tenía una proteinuria de 720 miligramos, función renal normal. Y la tercera hermana ya tenía algo de insuficiencia renal crónica con proteinuria y microhematuria. Ahora sí, ¿qué pruebas solicitaríamos? Alguien ahí se atrevió a pedir un estudio del complemento. No sé quién fue, no señalaré. Pero bueno, pedimos un estudio genético y se le encontró una variante probablemente patogénica en COL4A4 en heterocigosis. Se la diagnosticó por autosómico dominante.
que bueno, ahí ya no me meteré con el tema de nombres porque todavía estamos en discusión sobre qué nombre se le da al Alport dominante. Entonces, ¿por qué son importantes los antecedentes familiares e indagar en sí en los antecedentes de la familia, en el fenotipo que decimos? Porque, bueno, en nefrología no tenemos un fenotipo como quizás con un cuadro sindrómico que viene con rasgos faciales o tal. En nefrología, pues, el fenotipo está a nivel glomerular o a nivel tubular, entonces es un poco más difícil de orientarlo. En este caso también quiero poner de relevancia de por qué es importante indagar en los antecedentes familiares. ¿Qué pasa si tenemos un grupo de pacientes de cualquier tipo a los cuales se les lleva a cabo un exoma clínico? Este estudio son alrededor de 3.300 pacientes, se les realizó un exoma dirigido y la tasa de diagnóstico fue del 9.3%, fue muy baja. Aquí, bueno, se puede ver la distribución de los pacientes. Y en este caso, el artículo también menciona que aquellos pacientes que tenían antecedentes familiares, la tasa de diagnóstico fue del 17%, o sea que aumenta un poco si tenemos antecedentes familiares. Y este artículo, que es un poco más dirigido con pacientes en los cuales se ha derivado realmente sospechando una nefropatía hereditaria, se evaluó que en aquellos pacientes con patrón quístico, en un 78% se identificó una causa de la enfermedad. Y de ellos, el 44% tenían una historia familiar de nefropatía quística. El diagnóstico global fue de más del 60%, muy bueno si comparamos con un grupo de pacientes que no tiene nada de clínica o en los cuales no había ninguna sospecha. Y a nivel glomerular se identificó una variante en alrededor del 62% de los pacientes, de los cuales el 81% tenían antecedentes familiares. Y es por esto que los antecedentes familiares son muy importantes. Este es nuestro segundo caso clínico, que lo haremos un poco por partes, ¿vale? El caso clínico este paciente nos viene a la consulta de transición ya a sus 18 años, pero desde los 10 años está siendo llevado en nefropediatría. Como antecedentes familiares, la madre tenía un diagnóstico de tumor renal, él era hipertenso y el motivo de derivación fue la presencia de múltiples quistes renales. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál sería nuestra principal sospecha diagnóstica en este paciente? Vale, pues estamos, creo, un poco más de acuerdo en la poliquistosis renal autosómica dominante. Aunque hay algunas personas que marcan por aquí nefronoptisis. Vale, pues nuestra principal sospecha sí que era la poliquistosis renal autosómica dominante. En ese entonces se llevó a cabo una secuenciación de Sanger y MLPA para los genes PKD1, PKD2 y HNF1 beta, y en este entonces no se detectaron variantes patogénicas. Entonces el paciente continuó en la consulta, fue creciendo, conforme pasaban los años se le encontró un angiomiolipoma renal y con el antecedente de la madre de un tumor se le acabó de completar el estudio con una resonancia magnética cerebral y la resonancia magnética nos daba este signo clínico que es de una disposición en molar del tronco. La parte oftalmológica neurológica era normal, de hecho el chico ahora hace vida normal. Y bueno, con cardiología una insuficiencia mitral leve, nada relevante. Con estos hallazgos cambiaríamos nuestra sospecha diagnóstica. Ahora estamos un poco divididos, ¿no?, entre la esclerosis tuberosa y la nefronoptisis o las iliopatías relacionadas. ¿Repetiríamos el estudio genético? No, ¿quién ha puesto que no repetiría el estudio genético? Sin juzgar, pero... Vale, pues sí, repetiríamos el estudio genético. El segundo estudio genético se hizo ya una secuenciación de un panel de 70 genes. Había pasado un tiempo, pero todavía no estamos en 2022, 2023. Y en este panel se encontró una variante patogénica en el gen RGRIP1L en heterocigosis. ¿Tiene algún valor diagnóstico el hallazgo de esta variante patogénica? Vale. Aquí veo que 34 personas ponen que ya lo tendríamos diagnosticado y 16 personas que no lo diagnosticaríamos aún. Vale, pues ahora acabaré de comentar el caso clínico. Ahora sí que lo recibimos en nuestra consulta ya a sus 18 años. Se vuelve a hacer
a pensar como quien un pensamiento y vemos que es un paciente que tiene este signo del molar que es muy característico, quistes renales, ahora ya tiene una enfermedad renal crónica estadio 2, sin proteinuria, han pasado varios años, hay nuevas tecnologías en el diagnóstico molecular. ¿Qué hacemos? ¿Reanalizamos este estudio? Bueno, los que dijeron que ya lo habían diagnosticado a lo mejor no reanalizan porque ya tienen un diagnóstico, pero vale, reanalizamos el caso pasados los años. Esta vez se identificó la variante que ya habíamos encontrado previamente y se identifica una nueva variante tipo nonsense en el mismo gen, presenta un 5% de las células, por lo cual se diagnostica un síndrome de Joubert en mosaicismo y es por esto que la clínica del paciente no era tan importante como, bueno, esta es una patología que da alteraciones neurológicas, que da también un cuadro sindrómico con rasgos faciales específicos. Y es por esto que el chico simplemente tenía algunos rasgos y no el fenotipo completo. Vale. Nuestro tercer caso clínico es una paciente un poquito más mayor. ¿Vale? Es una mujer de 83 años. Es una mujer que está, tiene una enfermedad renal crónica estadio 5, en hemodiálisis, no tenía diuresis residual, era hipertensa y la nefropatía de base se le atribuyó a litiasis, es monorrenal quirúrgica por litiasis y bueno, empezó hemodiálisis a los 79 años. Entonces, esta paciente recibe su primer trasplante de donante cadáver, un donante de criterios expandidos, porque es una paciente de 80 años. Al pasar los días, la paciente empieza a presentar diuresis, pero no acaba de depurar. Entonces, se diagnostica de una función retardada del injerto, se solicita una biopsia renal, y en la biopsia encontramos esto, que son, bueno, aquí la verdad es que me voy a chivar un poco, pero son cristales de oxalato cálcico. ¿Cuál sería nuestra principal sospecha diagnóstica? Vale, una nefropatía por depósito de oxalato. ¿Sin la biopsia hubiésemos elegido lo mismo? ¿Sí o no? Así. No. Vale. Una NTA por ahí. Mirando un poco la historia de esta paciente, bueno, con ahora 83 años, vimos que hace muchísimos años se le había hecho un estudio de una piedra. Y en ese entonces salió en el estudio de litiasis una piedra de oxalato cálcico monohidrato. Realizaríamos un estudio genético en esta paciente y aquí quiero un poco ver qué opina, ¿no? Porque es un poco 83 años, un riñón con criterios expandidos. Hacemos el estudio genético, sí, no, ¿por qué? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué no lo haría? Vale, sabemos que la hiperoxaluria primaria es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces, bueno, yo pregunto, lo del tema hijos y nietos, yo creo que es muy difícil, a menos que tenga una variante y luego consigas una pareja con la misma variante, pero bueno, está muy bien. Vale, por consejo genético. Vale, perfecto. Nosotros hicimos el estudio genético y el resultado fue 2 variantes probablemente patogénicas en el gen GRHPR, que es el gen de la hiperoxaluria primaria de tipo 2, que es aquella que no va con una clínica tan grave, como por así decirlo. Y bueno, en esta paciente ahora tiene un diagnóstico a nivel de consejo genético. No hemos podido llegar porque al final la paciente ha fallecido. Pero bueno, ahora estaba diagnosticada y la importancia de tener estudios genéticos en gente que va a trasplante es que sí que es verdad que las enfermedades renales hereditarias no recidivan en el riñón, pero hay algunos casos que puede ser que sí recidiven y por eso es que yo pienso que todos los pacientes deberían ir lo mejor diagnosticados que se pueda a trasplante. ¿Y cuál es el futuro de todo esto? Bueno, yo diría el futuro o a lo mejor el presente. ¿Quién no ha hecho esto en su vida, en la consulta? Yo creo que aquí todos nos hemos metido, cuando tenemos algo que no sabemos, a Internet, ¿no? Vale, pues esto es muy inespecífico. Esto sale como primer resultado, pero porque el signo del molar es algo que es muy típico, muy característico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto es del año 2009, ¿vale? O sea que no es nada nuevo, no es nada de futurístico.
Esta es una herramienta que se llama Phenomizer, que está basada en HPOs. Los HPOs son códigos que se le asigna a un signo, sea clínico, de laboratorio, radiológico. Se les asigna un código y luego con estos HPOs tú metes en esta herramienta, por ejemplo, aquí he metido dos síntomas, un síntoma y una prueba, y el tipo de herencia. ¿Y qué hace esto? Pues te lanza como un posible diagnóstico. Esto te lanza un posible diagnóstico. Aquí se ve como muy, muy bonito porque el signo del molar y los quistes es algo muy característico de la enfermedad de Joubert. Pero ¿qué pasa? Que en enfermedades renales hereditarias es muy impreciso porque los HPO salen de la web, de las publicaciones que existen. ¿Qué pasa con una enfermedad cuando es rara? Pues que muchas veces hay 3 casos clínicos publicados. Y me voy a poner un poco como para exagerarlo. ¿Qué pasa si en los años 60 se diagnosticó Fabry a una persona con alopecia? Puede ser que la alopecia se asocie al Fabry. Entonces, es una herramienta que para enfermedades renales hereditarias o para enfermedades raras en sí es poco específica. Entonces, ¿qué es el ERKidney? El ERKidney es un proyecto que se está realizando en la actualidad que lo que pretende es mejorar esta herramienta diagnóstica, ¿no? Tenemos aquí parte preliminar, muy preliminar de los resultados, en la cual lo que se pretende hacer es como curar o mejorar estas HPOs para cada enfermedad. Entonces, lo que se llama un modelo experto, lo que se intenta hacer es que un experto se vuelva a mirar todas estas patologías para ver si con esto mejoramos el rendimiento del diagnóstico. Y esto se podría extrapolar a otras patologías. Y más adelante, ¿qué se podría hacer? Pues como ahora está muy de moda, ¿no?, esta palabra, el machine learning, la inteligencia artificial, pues lo que se podría hacer es en aquellas personas que tienen casos, meter los casos y mejorar la herramienta con casos propios para que la herramienta vaya aprendiendo. Ahora que he metido un poco la palabra inteligencia artificial, está en todos los periódicos, en todos los anuncios, pero en realidad yo creo que ha venido a cambiarnos un poco la vida y a mejorar un poco el diagnóstico, ¿no? Porque a veces son enfermedades que ves una vez en tu vida o que son muy raras y pues no puedo hablar del futuro porque yo pienso que ya es más bien el presente. Entonces la inteligencia artificial yo creo que ha venido para quedarse y tenemos que montarnos un poco a ella. Y les traigo un caso de ejemplo, que es una aplicación que se llama Face2Gene, es una aplicación que se usa en pediatría y que lo que pretende es que tú tienes al paciente delante, le haces una foto y más o menos con los rasgos faciales o con los rasgos que tiene el paciente, primero te lanza unos signos, unos síntomas o signos. Entonces yo metí una imagen en internet del síndrome de Joubert y te lanza como qué más podría tener tu paciente, ¿no? Entonces tú vas metiendo datos, información, y más o menos te dice, pues, podrías estar delante de este o este diagnóstico. Y bueno, yo creo que es una herramienta que siempre no son 100% precisas todavía, pero yo creo que es algo que nos podría ayudar un poco en la consulta externa y que siempre el diagnóstico de una enfermedad renal hereditaria es un estudio genético. Y con esto acabamos y vuelvo a decir, si no lo sospechamos, no podemos diagnosticarlo. Gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta para Melissa. Alguna tendréis, ¿no? Bueno, yo tan solo quería hacer una pregunta, ¿no? La exposición última que has hecho, ¿no?, con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, eso va a ser el futuro, ¿no? Pero vamos, como bien dice, eso lo tenemos que desarrollar nosotros, ¿no? Tenemos que alimentar a esa herramienta para que esa herramienta en el futuro nos sirva, ¿no? De hecho, hay un proyecto ya, ¿no?, para ello, ¿no? Sí, está trabajando nuestro equipo, sobre todo Leonor Fallos y Elizabeth Viera, que están encargadas de esto, que la idea es eso, mejorar un poco el diagnóstico de la enfermedad renal hereditaria, de la enfermedad renal rara, y luego si esto pues, se puede tomar como un ejemplo para llevarlo a otras especialidades, yo creo que estaría muy bien. Es muchísimo trabajo detrás de todo esto, pero yo creo que vale la pena. Ahí se meten variables clínicas, variables biológicas. Tú metes los HPOs te dan un código, entonces
para que o sea, tú metes como el signo clínico o de laboratorio, histológico. Es que un HPO puede ser un signo clínico, puede ser una resonancia, puede ser lo que tú quieras. Y entonces hay un algoritmo detrás, hay matemáticos que lo hacen para que te dé un porcentaje por cada signo o síntoma. Si mezclas varios, te da una probabilidad de que sea una enfermedad u otra. Entonces, depende de los datos que tú metas, pues vas alimentando un poco y la probabilidad de que sea una enfermedad u otra varía, pues depende de lo que tú metas. Y luego la idea del Machine Learning es meter pacientes reales, porque muchas veces los pacientes reales, lo que decía, ¿no? El Fabry y la alopecia, pues habría que aprender a identificar que la alopecia no es un signo de Fabry. Que esto ha sido un ejemplo que me lo he inventado, ¿eh? No está así, no es tan así. Yo quería hacer una pregunta a ti también, pero a otras personas que quieran intervenir. A la hora de conceptualizar los fenotipos, que es algo en lo que hemos evolucionado mucho en poco tiempo. Antes teníamos una cierta confusión mental en quístico, etcétera. Has puesto 4 grupos, ¿no? Sindrómico, glomerular, tubulopatía y quístico. Las intersticiales, no tubulopatía, la nefropatía tubulointersticial, la típica autosómica dominante, ¿no sería un quinto grupo? Pregunto, porque ¿dónde si no la metes? Es que me he dejado ahí. Tubulopatía incluiría todo túbulo intersticial. Estaría ahí metida, pero sí, podría salir y ser otra... Vale. Bueno, algunas van con quistes también, no es como se mezclan. Sí, a ver, lo que pasa es que, superposición hay mucha, ya hemos visto Alport con quistes y viceversa, ¿no? Pero parece que la expresión clínica, desde el punto de vista de la aproximación del clínico, cuando ve a un paciente, evidentemente la tubulopatía en general, aunque hay áreas de superposición, es muy diferente a lo que es el patrón tubulointersticial de una nefropatía tubulointersticial crónica, clásicamente analgésicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría conocer la opinión del resto, sobre todo cuando trasladamos conocimiento a las nuevas generaciones como... Pues yo a este respecto quería decir que quizás la clasificación por grupos ha quedado un poco obsoleta, porque a medida que conocemos que mediante el diagnóstico genético definimos exactamente qué alteración genética tiene el paciente, vemos que no encajan siempre perfectamente dentro de un área, con lo cual, por ejemplo, en las herramientas que contaba Meli de inteligencia artificial, hemos dejado de agrupar por grupos. Y esto también penaliza a centros que utilizan paneles muy concretos, ¿no? Ese panel quístico, pero es que al final igual no es quístico eso, o sea, aunque tenga un fenotipo quístico, no son las típicas quísticas. Entonces, yo creo que, bueno, clínicamente no lo podemos evitar porque nos sale, ¿no?, esto, pero que a la práctica el espectro es tan amplio de estas enfermedades que intentar encasillarlas nos perdemos con esto, creo. Yo respondiendo a esto de las intersticiales, en CleanGene, que es estos que mueven los desde Estados Unidos, que será como el futuro los que están definiendo las bases de las enfermedades renales hereditarias, las tubulointersticiales las han agrupado con las quísticas, les llaman quísticas y ciliopatías porque como tenemos la versión infantil de nefronoptisis, que también es una tubulointersticial, y muchos de estos genes a veces sí que dan quistes y a veces no, pero como grupo tal. Y estoy de acuerdo con lo que dice Roser, pero a nosotros, por ejemplo, cuando nos llegan las muestras al laboratorio, lo primero que hacemos es darle un código. Y este código es en función de la información clínica que nos remitéis los nefrólogos, porque nos es muy útil cuando encontramos variantes saber si aquello puede explicar o no la clínica, ¿no? En función de, porque al final podemos encontrar variantes incluso patogénicas, pero si no hay patogénicas es mal dicho, es decir, unas variantes que podemos suponer que van a hacer que la proteína aquella que no funcione o no se sintetice, pero al final si no hay una evidencia demostrada, ¿no?, que es en lo que se está trabajando ahora a nivel internacional, en recoger las evidencias que conocemos que un fenotipo está asociado a un gen, y esto, si tenemos una evidencia de un nivel moderado, fuerte o definitivo, lo podemos
a considerar diagnóstico. En cambio, si la evidencia es limitada, ¿qué es esto? Hay 4 casos reportados, un paper por aquí, uno que dice una cosa y el otro. Esta evidencia la consideramos limitada o menos y esto no tiene valor diagnóstico, aunque haya papers y encuentres en PubMed publicaciones, pero no es suficiente la evidencia como para decir esto me está explicando el diagnóstico. Entonces, a ver, la medicina tiende mucho a clasificar, ¿no? Porque nos gusta todo. Y evidentemente los seres humanos no somos, o sea, se mezclan muchas cosas ambientales y otras. Pero yo creo que sí que es muy importante que especifiquéis muy bien la clínica cuando pedís un estudio genético, porque si no se pueden informar a barbaridades, la verdad. ¿Alguna pregunta más? Sí, Paco. Yo quería simplemente hacer un comentario sobre, me parece que todo este tipo de herramientas son muy interesantes y nos puede ayudar mucho a identificar las enfermedades raras, pero tenemos que hacer también un esfuerzo en saber qué es lo que estamos viendo y identificar, porque muchas veces sabemos de lo nuestro, pero vemos un paciente con una manita rara. Entonces, la manita rara tenemos que saber si es una sindactilia, una clinodactilia o es una polidactilia posaxial, porque después a la hora de buscarlo, igual con los rasgos fenotípicos, muchas veces decimos, esta carita tiene una cara rara, una cara dimórfica, pero eso no podemos ponerlo, tenemos que, entonces, sobre todo para los médicos más jóvenes, hay que hacer un esfuerzo en aprender a reconocer y a poner nombre de esos rasgos dimórficos que nos pueden ayudar a identificar después el cuadro, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es muy importante la formación y seguir formándonos y seguir intentando aprender más cosas. Bueno, en renales muy pocas enfermedades y que van con cuadros sindrómicos, no así como, pero que es importante seguir formándonos. Pues nada, pasamos a la siguiente mesa. Muchas gracias, Melissa, la ponencia perfecta.